Muy buenos días, mi estimado doctor Iván Sisa. Aquí le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y que pues podamos conversar sobre su experiencia. Como ya dije a los radioescuchas y televidentes, estamos haciendo esta entrevista para conocer qué es lo que ha hecho y cómo fue toda su experiencia en haber sido contagiado por el coronavirus. Buenos días, doctor Iván Sisa. Y bueno, primero pues quisiéramos conocer un poquito de usted, a ver quién es y así con eso dar inicio a la entrevista. Adelante, doctor Sisa. Buenos días, Francisco. Buenos días a la audiencia de estar en esta mañana, poder compartir un poco de este tema que ahora nos está afectando a todos y con justa razón. Bueno, un poco sobre mí, como mencionó, mi nombre es Iván Sisa. De base soy médico y he realizado estudios de posgrado en salud pública e investigación clínica. Actualmente sirvo como profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito y también me desempeño dirigiendo el Comité de Ética de Investigación de la universidad que se encarga de analizar los protocolos de investigación que nuestros investigadores y otros investigadores nacionales nos someten para poder tener esa evaluación. En relación a su pregunta, Bueno, doctor, primero empecemos, cuéntenos su historia. ¿Cómo es que se contagió del coronavirus? A ver, empecemos desde el principio y cuéntenos qué pasó. Bueno, yo asistí a un congreso en Reino Unido, en la ciudad de Northampton, del 7 al 10 de marzo justo. Entonces viajé. Como tengo yo una discapacidad física, viajé acompañado de mi hermano para ayuda. Entonces los dos asistimos al congreso. Fue un congreso de 3 días con otros profesionales de la salud involucrados en el tema de salud pública de Europa principalmente y un grupo de Sudamérica que yo era parte. Entonces, yo regresé al país el 16, justo unas horas antes que entre en vigencia la restricción de poder ingresar incluso nacionales al país. La verdad es que todo bastante bien, a pesar ya de la alarma que se estaba dando a nivel mundial sobre el tema del COVID. Como mencioné, regresé el lunes 16. Estuve sin síntomas y bastante bien físicamente. El día siguiente, el 17, recibí un correo electrónico de los organizadores del evento indicando que un asistente de Finlandia dio positivo para el COVID y otras personas que asistieron empezaron a sentir síntomas. Eso fue el martes. En mi caso, todo iba bien. Mi hermano que asistió conmigo también estábamos saludables. Pero el día ya jueves, ¿no es cierto? En la mañana desperté con un intenso dolor de cabeza y ya me empecé a lo largo del día a sentir como decaimiento. En la noche y tarde del día jueves empecé incluso a tener unos dolores musculares en la espalda baja y en la espalda superior y a ratos eran como unas punzadas para que un poco la audiencia entienda. En mi caso tenía que descartar otras fuentes de fiebre o alza térmica que no eran, que en ese momento me monitoreaba mi temperatura y no era fiebre como tal, pero ya me sentía algo decaído con dolor de cabeza. Y sí, descarté eso. Entonces, los días subsiguientes, el jueves, el viernes, el viernes a lo largo del día de nuevo seguía con el dolor de cabeza, el dolor muscular y el decaimiento. Y en la noche sí desarrollé fiebre, topando los 38 grados. Fue ahí cuando decidí tomar
el paracetamol, 1 gramo, y eso me ayudó porque ya, como usted mencionó, médico, ya empecé a leer, a autoeducarme, entonces ya sabía que ibuprofeno no podía tomar porque se ha detectado que tiene efectos adversos y más bien empeora el cuadro. En los Pero, días... a ver, pero doctor, a ver, ¿cuándo vamos mirando? O sea que el día jueves, a ver, miremos fechas. El día jueves, ¿qué fechas sería? De marzo, porque lo que veo es que hubo un tiempo desde que, digamos, se contagió hasta que empezaron los síntomas, si no me equivoco. ¿Cuándo cree que fue Claro, el día que se contagió y cuántos días pasaron hasta que empezaron los síntomas? mire, yo asistí a este congreso desde el martes 10 de marzo hasta el 13 que terminó, viernes 13. Entonces, el último día de contacto con esta persona infectada fue el viernes 13, que de hecho no tuve, recuerdo en este congreso saludamos y conversamos un poco con esta persona en específico de Finlandia, esta doctora, pero estuvimos en una sala más o menos, no era grande, eran unas 30 personas y tal vez ahí pudo haber sido el contacto. Entonces, el último día, viernes 13, y luego regreso al país el 16 y yo desarrollo síntomas del 19. Entonces pasaron Como 6 días, cinco, como 5 o 6 días exactamente, que básicamente está entre el tiempo que dice que la literatura médica desarrolla unos síntomas. Ahí veo que tiene mascotas, pero a ver, sigamos adelante. Entonces, ¿qué pasó después del jueves? O sea, cuando ya, o mejor dicho, mi pregunta es, ¿cuándo ya, en su caso, dijo, tengo COVID-19? Bueno, Al para menos tengo la serle, sospecha. Francisco, claro, para serle honesto, no he comprobado con una prueba de laboratorio que tengo COVID. ¿Por qué es esto? Es porque, a ver, el día jueves que empiezo a desarrollar los síntomas con el antecedente de haber estado en un congreso y da positivo y otras personas se empiezan a sentir mal, llamo al 171 la noche del jueves. Entonces ellos me dicen que porque no tenía fiebre como tal, tampoco tos y no tenía dificultad respiratoria, ellos me dijeron que no, que en ese caso no me podían derivar al médico para seguir el protocolo adicional. Entonces eso pasó el jueves, el día viernes ya un poco me alarmé más porque desarrollé ya fiebre, 38 grados, pero ya no tenía tos, no tenía dificultad respiratoria. Vuelvo a llamar de nuevo al 171 del ministerio. Entonces, de nuevo, la señorita que me atiende, de nuevo me pregunta, ¿tiene tos? Le digo que no. ¿Tiene dificultad respiratoria? Tampoco. Lo que le dije es, ya hice fiebre, tengo este decaimiento, este dolor muscular, y de ahí el antecedente que estuve fuera del país, en un lugar donde alguien dio positivo para el COVID, pero no le dio importancia, entonces me dijo, como no tiene estos 3 síntomas, no puedo derivarle al médico. Entonces, para ese entonces ya empezaban los laboratorios privados a tener las pruebas. Yo tengo un hospital cerca de donde vivo, pude haber ido para allá, pero en mi caso iba monitoreándome y yo podría decir que estoy en este gran porcentaje o 81% de personas que desarrollan una sintomatología leve, que en ese caso, después de ese día viernes no desarrollé más fiebre, nunca hice tos, para serle honesto. Después, el fin de semana, el anterior fin de semana, empecé a desarrollar un poco de rinorrea o esta secreción por vía nasal, congestión nasal, y seguí así con el dolor de cabeza, un poco de debilidad del cuerpo, pero nada más. Entonces no creí pertinente seguir insistiendo con el ministerio, que ya tuve esa respuesta, o yo hacerme privadamente el examen. Y
pero digamos, y entonces, ¿qué pasó? ¿Tomó acciones de autoaislamiento, confinamiento? ¿Tomó ese tipo de medidas? Sí, O por supuesto, porque no podía, obviamente, sea que tenga o no, ¿no es cierto? Todos los indicios epidemiológicos y lo que le cuento apunta que lo más probable es que haya contraído COVID, pero sí. Adicionalmente, cuando ingresé al país, se me hizo firmar un papel que yo iba a respetar una cuarentena por regresar de fuera del país. Entonces, y como desarrollé los síntomas, eh, primero la cuarentena que el ministerio me hizo firmar para poder ingresar al país decía que no puedo salir de casa. Y cuando desarrollé los síntomas, incluso lo que hice y lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es incluso un aislamiento en la propia casa dentro. Entonces lo que yo hice fue confinarme en mi dormitorio y no salir, no tener contacto con mis familiares. pero Entonces, ese confinamiento empezó desde que llegó del exterior, es decir, o esperó hasta que los síntomas empezaron a aparecer. bueno, el confinamiento, incluso el autoaislamiento dentro O de el un lugar autoaislamiento, empezó sí. el jueves en la noche cuando empecé a sentir estos síntomas. La cuarentena, ¿no es cierto?, que el país exigía por regresar del país y yo no tenía síntomas, me sentía normal, era el no salir de casa como tal, y es lo que estaba respetando, pero cuando desarrollé estos síntomas y decidí aislarme dentro de mi casa y tener muy nulo contacto con los otros miembros de mi familia que vivimos. Entonces, he pasado en mi dormitorio, no he salido del dormitorio y la persona que me asiste, como le cuento, por el tema de mi discapacidad, es la única persona que ha entrado, me ha dejado los alimentos y al momento que ha entrado ha usado una máscara y todo el tiempo ha tenido que lavarse las manos cuando me ha asistido. ¿Y ha habido algún otro miembro de la familia que ha desarrollado síntomas o se ha sentido mal? Es decir, ¿hubo contagio dentro de la familia? Bueno, como le comenté al inicio, Francisco, viajé con mi hermano, entonces con él hemos estado monitoreándole, pero él no ha desarrollado síntomas. Y ya, bueno, hoy día que estamos conversando, ¿no es cierto? Ya es 2 semanas de lo que regresamos del país y técnicamente no ha desarrollado la infección. Entonces, para responder su pregunta, no ha habido, los otros 3 miembros de mi familia no han desarrollado síntomas. Ahora, bueno, claro, en el caso suyo fue posible hacer el confinamiento en su casa, en su habitación y como dice el protocolo, preferiblemente tener sus propio baño y sus propios utensilios y este tipo de relacionamiento con una sola persona con el mayor cuidado posible. Entonces esto está sucediendo. Hasta cuándo va a durar o va a seguir con este confinamiento? Bueno, como estamos tratando de entender a esta enfermedad muy nueva, Francisco, la OMS recomienda que cuando se han resuelto los síntomas, haya cuarentena 2 semanas inclusive. Eso por un lado. El CDC en los Estados Unidos tiene 2 vías para levantar esta cuarentena, sea por una vía basada en una prueba molecular o de prueba de laboratorio, o cuando no es posible hacerse el examen basado en la resolución de los síntomas. Entonces, rápido le cuento, si es posible hacerse este examen de laboratorio, ¿no es cierto? Cuando ya se haya resuelto la fiebre, y eso quiere decir que ya no han necesitado tomar algún medicamento para resolver la fiebre y ya no tiene síntomas como tos o dificultad para respirar. Se hace el examen y debe darle 2 exámenes negativos, pero y al menos cada examen debe tener una distancia de al menos 24 horas de diferencia
Si le sale negativo, ya estaría libre de la cuarentena. Ahora, si no puede hacerse el examen, ¿no es cierto? Debe esperar al menos 7 días desde que empezó los síntomas, ¿no es cierto? Y al menos 3 días desde que se resolvió la última vez que hizo fiebre. Entonces, eso sería, en mi caso, para contestarle, ¿no es cierto? Ya en este caso, jueves próximo serían 2 semanas que desarrollé los síntomas, entonces técnicamente ya podría levantar mi aislamiento de casa, pero voy a seguir respetando las normas del gobierno, no salir fuera de la casa o del sitio y seguir aquí. Vea mi doctor, entonces un poco, claro, este proceso, es decir, si yo entiendo, hubo síntomas, hubo sospecha, no hubo, por lo que nos indica, exámenes, pero igual empezó el confinamiento y van a pasar 2 semanas. Un poco lo que estamos discutiendo e intercambiando opiniones en Cayambe es que este proceso sería muy difícil darse para personas pobres, para familias más, el 30%, quizás más, de estas familias viven en un cuarto o quizás 2. Entonces, algo que hizo en su caso con su familia, hizo un confinamiento y siguió los protocolos, no sería posible para familias pobres. Entonces, se requiere un confinamiento por fuera, es decir, no en la casa. ¿Cómo vería ese tema de confinamiento afuera? ¿O sería preferible que pues el confinamiento sea con la familia y aunque sea la familia pues termine contagiada? ¿Cómo mira usted esta problemática? Bueno, es muy buena pregunta, Francisco, y la verdad es, no hay una sola respuesta, es complicado, pero voy a tratar de responder en lo mejor posible. Yo diría que el gobierno debería, para personas de escasos recursos, y diga usted también, hay personas que no tienen un hogar y están en la calle, debería crear sitios apropiados como albergues donde pueda ayudar a cuidar a estas personas si han desarrollado síntomas o a su vez también que no enfermen. Ahora, dentro de la casa, si es posible, incluso la OMS lo que recomienda es, si no es posible tener este aislamiento en un solo dormitorio, pero al menos en casa se debería estar un poco separado, al menos un metro, usar una mascarilla, ¿no es cierto? Incluso recomienda que no se duerma juntos. Si se tiene dos dormitorios o algo, o la facilidad de tener más de una cama, es preferible que la persona enferma duerma aparte, duerma solo. Y también recomienda el tema de la higiene respiratoria, o sea, cuando uno va a toser o va a estornudar, no hacerlo al aire libre, ¿no es cierto? Sino taparse con su brazo, con el codo, o sino tener algún pañuelo o papel y ahí recoger las secreciones, porque se ha visto que cuando uno tose o estornuda, porque la enfermedad se esparce así por estas secreciones, estas gotas o aerosoles que uno al toser y estornudar, si no tiene cuidado, lo esparce al, al aire, y específicamente en personas que están a menos de 2 metros son los que más recibirían esto y tendrían el riesgo de infectarse. Entonces, bueno, pero eso implica que para las personas de escasos recursos, si alguien empieza con síntomas, en realidad tendría que haber una especie de capacitación o entrenamiento rápido y de cómo comportarse dentro, digamos, de la pequeña casa que tienen para tratar de para tratar de vivir o estar juntos sin que haya peligro de contagio. Claro, las medidas
que ayudarían a disminuir la probabilidad de contagio primero es esto que menciono, lo de la higiene respiratoria. Cuando va a toser, si no es posible tener una mascarilla que pueda usarlo y cambiarlo diariamente, ¿no es cierto? Estas máscaras faciales, pero al menos de nuevo es cuando va a toser y estornudar, no esparcirlo abiertamente, taparse, tener un pañuelo o papel y de ahí recoger la mayor producción de la secreción y botarlo rápidamente y lavarse las manos. Entonces es el lavado continuo de manos, la limpieza, sería, como usted mencionó, tener una sola vajilla para el enfermo, no compartirla con otros miembros de la familia, tratar de desinfectar la mayor cantidad posible los lugares donde se toca o se podría quedar secreciones, ¿no es cierto? Tener algo de aislamiento, separación, no dormir juntos o estar al menos 1 metro separados dentro de la casa. Y más que todo, si ya hay alguien enfermo, primero sé que es difícil hacer esto que voy a mencionar, pero primero tener calma, guardar la calma, llamar o acudir a un centro de salud primario del Ministerio de Salud para recibir indicaciones, ¿no es cierto? Y también recordarles a la audiencia que la gran mayoría la gran mayoría de los casos, en 80%, son casos leves. Y hay que ir monitoreando. Esa educación que usted menciona, y es lo que yo personalmente hice, es irme monitoreando. Entonces, si desarrollo, cuando me preocupo, cuando ya tengo una fiebre alta, cuando empiezo a tener dificultad para respirar, ¿no es cierto? Y en casa, ¿no es cierto? Si hay personas, se ha visto que personas mayores de 65 años y que tienen enfermedades de base, como por ejemplo tienen frades del corazón, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas de los pulmones o enfermedades crónicas renales, son más susceptibles a desarrollar una enfermedad severa. Entonces, pero si no ese es el caso, irse monitoreando, guardar estas medidas, entonces la enfermedad puede pasar como una gripe leve y no ir progresando a estadios más severos. Entre sus miembros de familia, ¿hay alguna persona que está sobre los 60 años, que está viviendo en la misma casa? No, la verdad es que no, nadie es mayor a esa edad. Y si hubiera habido así, como usted describe, una persona de esas, ¿qué hubiera hecho en su caso para disminuir al máximo el riesgo? Si hubiera habido una persona de esas características mayor con algún tipo de enfermedad y que pues un contagio puede ser fatal, ¿qué acción adicional, si es que hubieran pensado, ustedes hubieran implementado o usted hubiera implementado? Claro, adicional a lo que ya le conté que hice, el autoconfinamiento en mi dormitorio, primero no ver a esa persona, ¿no es cierto? Que estés en un lugar de la casa y le hubiera pedido que use una máscara todo el tiempo y estés en una otra habitación inclusive. Ajá. O sea, no hubiera Porque eso tenido un poco, nada de contacto. Sí. claro, porque eso es también el tema de personas de escasos recursos. ¿Qué pasa si un joven, por ejemplo, o una persona adulta, se contagia y hay un miembro vulnerable en su familia, en una casa de 2 habitaciones? Entonces me imagino, ahí seguramente si no hay un albergue aparte, quizás la persona, el adulto mayor, tuviera que, aunque sea temporalmente, mudarse de casa o hacer algo, porque claro, el riesgo es alto, porque cualquier falla, cualquier acercamiento de manera accidental o en esos 14 días podría ser fatal para esa persona. Sí, sí, en ese caso sería es buscar un otro sitio hasta que pasen los 14 días, ¿no es cierto? Y no correr ese riesgo, porque en ese grupo se ha visto que la enfermedad es bastante seria y puede complicarse, incluso ser fatal, Francisco.
Bueno, en todo caso, de lo que nos está comentando, doctor, en realidad eso es lo que hemos estado solicitando a las autoridades dentro del cantón, es que pues establezcan estos protocolos, albergues, cosa que puedan disminuir el riesgo si en caso hay infectados en el cantón, porque hasta ahora, de acuerdo a las cifras que entrega todos los días el Ministerio o el COE Nacional, no hay todavía ningún infectado o confirmado, caso confirmado en el cantón, pero un poco es esto de que se está solicitando de planificar para especialmente casos de familias de escasos recursos, que pueda haber estas alternativas de tal manera de disminuir al máximo las posibilidades de contagio. Sí, y de nuevo es lo que se ha venido manejando en la recomendación a nivel poblacional y la forma en que vamos a parar y que disminuya esta tasa de contagios es de nuevo quedándonos en casa, Francisco. Eh, Hay dos formas en que se puede parar esto. Es una, teniendo las pruebas, el número de pruebas necesarias y tamizando, probando a la gran mayoría de personas, pero no tenemos esa capacidad como lo ha hecho países como Corea del Sur, que pararon rápido porque tamizaron a gran cantidad de población. En nuestro caso es quedándonos en casa y evitar que esto se siga esparciendo. Sí, justamente hace un momento terminamos la entrevista con el doctor Clever Sainz de SYNLAB y nos indicaba eso, de que el país tiene una capacidad limitada de hacer pruebas diarias. Entonces posiblemente, como en el caso suyo, de pronto quería o solicitaba hacerse la prueba, pero pues dada esta limitante, entonces se escoge o se prioriza para casos que están, me imagino, más graves o sospechas que son de un nivel de mayor probabilidad. Sí, y es eso lo que recomienda incluso CDC o OMS, es que se prioricen estas pruebas para personas que son de riesgo, ¿no? Como hemos hablado, trabajadores de la salud. Entonces, cuando hay escasez, no se puede tamizar. Lo ideal es tamizar a personas que han tenido riesgo, como en mi caso, que estuve expuesto fuera del país, pero de nuevo, dado la escasez de pruebas, hay que priorizarlas para grupos de mayor riesgo. Bueno, muchas gracias. Vamos ya llegando al final de la entrevista. En realidad ha sido muy clarificador todo este proceso por el que ha pasado y que pues puede servir para otras personas y familias cómo actuar en caso que se dé esta situación. Quizás alguna recomendación última, doctor, a los radioescuchas y televidentes de la Radio Ecos de Cayambe. Bueno, de nuevo es primero guardar la calma. Sé que son momentos difíciles para todos, donde se ha paralizado casi todo nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Pero de nuevo, quedarnos en casa es la mejor medida. El tema del lavado de manos, la higiene ayuda también. Y bueno, los humanos, los seres humanos tenemos esta capacidad de resiliencia. Vamos a salir de esto, sé que tomará un tiempo y bueno, habrá que adaptarnos, pero que tengamos calma y bueno, confiemos para los que somos creyentes que se va a resolver y que poco a poco volveremos a la normalidad. Bueno, mi doctor, le agradezco de nuevo el tiempo que nos ha permitido conversar con usted y los aspectos que han sido posibles cubrir. Le agradecemos infinitamente y esperamos pues que se recupere y que todo salga bien en su caso y en su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Buen día. Buen día. Gracias.